Michael Faraday. La historia de la ciencia está llena de sorpresas imprevistas. Nadie esperaría seriamente que el joven Michael Faraday fuera otra cosa que un recadero o encuadernador de libros, aun cuando no muriera de hambre o de enfermedad. La idea de que podría ser un científico o un educador parecía absurda, y predecir que produciría los cambios más fundamentales en las teorías básicas de la física después de lo que introdujo Sir Isaac Newton resultaría una verdadera locura. Michael Faraday no recibió preparación formal en la ciencia ni en las matemáticas, y no dio señales de genialidad o de aptitudes especiales durante su limitadísima educación formal. Michael Faraday, hijo de un pobre herrero, nació cerca de Londres el 22 de septiembre de 1791. Su familia vivía miserablemente, de una forma de asistencia pública que limitaba la alimentación del joven Michael a una ración semanaria de una hogaza de pan. Esta desesperada lucha por la supervivencia física y un cruel maestro que odiaba a los niños contribuyeron a poner fin a los estudios formales de Faraday. Cuando tenía 13 años de edad, se convirtió en recadero del señor George Ribot, que vendía libros y efectos de escritorio en el lugar. A este último le complació tanto el joven Michael que lo ascendió a aprendiz de encuadernación. El nuevo empleo fue un don precioso para Michael, pues el señor Ribot estimuló a su joven aprendiz para que se familiarizara no solo con el exterior de los libros, sino también con su interior. En sus momentos desocupados, Michael Faraday leyó una gran diversidad de volúmenes que llevaban a encuadernar al taller. Le encantaba leer dos libros en particular sobre química y electricidad: Las conversaciones de química de Marcet y los tratados eléctricos que aparecerían en la Enciclopedia Británica. Cuando un cliente del taller de su amo le obsequió una serie de billetes para asistir a las conferencias que daría Sir Humphrey Davy en la Sociedad Real, el joven Faraday se sintió alborozado, pues lo dominaba el deseo de convertirse en experimentador científico. Pero, ¿cómo era posible que un joven sin preparación científica y sin educación tuviera la oportunidad de colaborar en los trabajos científicos aunque fuera en un empleo servil? Faraday resolvió seguir uno de sus lemas de su vida: haz todo lo posible por triunfar sin esperar el triunfo. Atrevidamente envió a Davy una copia de las notas recopiladas de las conferencias de este famoso científico y solicitó cualquier clase de empleo en su laboratorio. Para su gran sorpresa, Davy se sintió adulado por las notas exactas del joven Michael y lo contrató, al principio, como una combinación de lavador de botellas y portero. Años más tarde, Sir Humphrey diría que Faraday fue el más grande de sus descubrimientos. Poco tiempo después, Davy, el maestro, y Faraday, el discípulo, trabajaban juntos en el laboratorio del primero, explorando los misterios de la naturaleza. En 1813, Faraday tuvo la buena fortuna de que lo invitaran a acompañar a Sir Humphrey en una serie de conferencias que daría en las principales ciudades europeas. Fue una maravillosa experiencia para el joven, que nunca viajó más allá de las afueras de Londres. Durante su gira por las ciudades septentrionales de Italia, conocieron al venerable Alejandro Volta, inventor de la pila voltaica. Este encuentro accidental fue probablemente la inspiración para que Faraday hiciera sus primeras investigaciones en la esfera de la electrólisis y la electroquímica. Al volver a Inglaterra, siguió ayudando a Davy en su trabajo y dedicándose a sus propias investigaciones. Hizo experimentos en química, electroquímica y metalurgia, que por sí solos le habrían dado la reputación de ser un científico de primera clase. Produjo el primer acero inoxidable, descubrió la benzina, fue el primero en licuar muchos gases y formuló las leyes de la electrólisis.
Sus servicios como experto científico en los tribunales tenían gran demanda, y un año recibió $5,000 por este concepto, cuando la sociedad real solo podía pagarle 500. Sin embargo, como hombre consagrado a la ciencia, prefirió renunciar a esta forma lucrativa de ingresos a fin de tener libertad para proseguir sus amadas investigaciones científicas. La honradez y la falta de dolo de Faraday fueron a la vez su mayor gloria y su más grande defecto. Su franqueza le ganó enemigos, comprendiendo a su preceptor Sir Humphrey Davy. Cuando un comité gubernamental investigó los riesgos de las minas de carbón, Faraday declaró que la lámpara de seguridad de Davy no era siempre segura. Por esta causa, Davy le guardó un resentimiento que lo llevó, años más tarde, a oponerse a la elección de Faraday como miembro de la Sociedad Real. A pesar de esta inmerecida oposición de Humphrey, que era entonces presidente de la sociedad, Faraday fue elegido en 1824. Sin embargo, nunca le guardó resentimiento a su antiguo maestro. Años después, ya muerto sin Humphrey, lo de antiguo maestro lo defendió públicamente como su gran amigo y benefactor. Poco después de que Oersted y Ampère descubrieran que la electricidad producía efectos magnéticos, Faraday comenzó a especular acerca del fenómeno inverso, la posibilidad de producir electricidad a partir de magnetismo. Aunque no se encontró la solución de este problema sino hasta más de 10 años después, Faraday hizo importantes investigaciones tanto sobre el magnetismo como sobre la electricidad. Por fortuna, conservó cuidadosas notas de sus estudios científicos. Poco después de que inició sus famosos experimentos eléctricos, obtuvo el movimiento mecánico con la ayuda de una corriente eléctrica. En el primero de estos experimentos hizo que un alambre girara en torno a un imán cuando pasaba por él una corriente eléctrica. En el segundo de los experimentos logró que un imán montado en un pivote girara en torno de un alambre rígido que llevaba siempre corriente eléctrica. Así pues descubrió el principio fundamental del motor. Sin embargo, no habrían de crearse los motores eléctricos prácticos inmediatamente después de los descubrimientos originales de Faraday, por varias e importantes razones. Faraday, como el norteamericano Joseph Henry, no deseaba obtener lucro de ninguno de sus descubrimientos. Así, en cuanto a un descubrimiento parecía estarse convirtiendo en una posibilidad comercial, Faraday se dedicaba invariablemente a otra cosa. Pero en este caso, Williams, Wollaston y Davy lo acusaron de robarse sus ideas, aunque Faraday pudo convencer a otros científicos y andando el tiempo el mismo Wollaston de que su obra era original. Se negó a volver a sus investigaciones científicas hasta 1831, después de transcurridos más de 7 años. Cuando Faraday terminó bruscamente sus investigaciones químicas para volver al problema no resuelto de producir electricidad con el magnetismo, solo consiguió una momentánea pulsación eléctrica con un equipo asombrosamente burdo. Este aparato, parecido a un transformador, consistía en un anillo de hierro dulce con un diámetro de 15 centímetros, alrededor de cual estaban devanadas 2 bobinas de alambre grandes, pero separadas. Los extremos de una de las bobinas conectados a un largo alambre de cobre colocado por encima de una aguja magnética. Faraday observó que la aguja de la brújula oscilaba y regresaba a su posición original, pero únicamente cuando los extremos de la otra bobina estaba en el proceso de ser conectados o desconectados de una batería cargada. Faraday estaba muy lejos de sentirse satisfecho, pues no lograba producir un flujo continuo de electricidad. Menos de 2 meses después realizó el más sencillo y famoso de sus experimentos con un imán de barra y una bobina de alambre de muchas vueltas, devanada en torno a un cilindro hueco de papel. Los extremos de esta bobina estaban conectados a un galvanómetro sencillo. Observó que la aguja del galvanómetro se desviaba en una dirección cuando se metía rápidamente el imán en el cilindro,
y en la dirección opuesta cuando se sacaba. Daba lo mismo que moviera el imán o la bobina, pero tenía que existir un movimiento relativo y continuo entre los dos. 11 días más tarde construyó la primera dínamo que produjo un flujo continuo de electricidad. Consistía en un disco de cobre de 30 centímetros montado en un eje que giraba entre los polos de un imán poderoso. La corriente se medía con un galvanómetro, cuyos alambres estaban conectados a los que hacían contacto continuo con el borde del disco y el eje. En lugar de perfeccionar su dínamo o generador eléctrico para obtener ganancias, Faraday dedicó sus esfuerzos a descubrir por qué ocurría la inducción electromagnética. Este estudio lo llevó a lo que muchos científicos consideran que fue su aportación más importante, la teoría del campo electromagnético. Debido a que no podía examinar el tema matemáticamente, usó modelos y explicaciones físicas, propuso la teoría de que todo el espacio estaba lleno de varias clases de líneas de fuerza, magnéticas, eléctricas, térmicas, gravitacionales y radiantes. Estas líneas indican tanto la dirección como la intensidad de la fuerza particular que se estudia. Así, por ejemplo, la disposición de las limaduras de hierro en un pedazo de cartón colocado sobre un imán nos dan una imagen de sus líneas magnéticas de fuerza. La obra teórica de Faraday fue tan cabal que el brillante James Clerk Maxwell pudo incorporarla a sus famosas ecuaciones electromagnéticas. A Faraday, que se acercaba al ocaso de su carrera, le encantó que sus teorías soportaron la prueba de las matemáticas, aunque en su modestia no consideraba que sus conceptos fueran otra cosa que un complemento de las leyes de Sir Isaac Newton relacionadas con las partículas. El suyo fue sin duda un gigantesco paso hacia adelante. Resultó un precursor directo de la revolución relativista en la física, que es tan estrechamente relacionada con la obra de Albert Einstein y la física teórica del siglo XX. El último periodo del genio creador de Faraday fue comprendido entre los años 1844 a 1860, durante cuyo tiempo usó un tipo especial de vidrio óptico para hacer girar el plano de polarización de la luz que pasaba por un intenso campo magnético. Fue esta una prueba excelente de la relación mutua que existe entre dos formas diferentes de energía. Sin embargo, sus sucesores científicos Albert Einstein y James Clerk Maxwell ampliarían los experimentos y las teorías de Faraday. Este último periodo creador de las investigaciones científicas de Faraday siguió a una laguna de 4 años producida por la mala salud y el agotamiento, parecidos a la postración nerviosa de Sir Isaac Newton. El mundo pudo haberse perdido de gran parte de sus maravillosas teorías científicas si no hubiera sido por la abnegación y los cuidados de su amada esposa. Nuestra historia no estaría completa sin mencionar el papel que representó Faraday como educador de las masas a pesar de su falta de educación formal. En 1826 inició sus famosas conferencias los viernes por la noche en el Instituto Real. Pronto le siguieron las conferencias de Navidad para los jóvenes. Era un inspirado conferenciante, demostrador y sucesor de Sir Humphrey Davy, que despertaba gran interés y entusiasmo entre el público. A pesar de que lo incomodaba todo aquello que lo apartara de sus investigaciones científicas, no escatimó el empleo de su tiempo para este fin particular. Aunque su extrema modestia le impidió aceptar el presidente de la Sociedad Real y el título de caballero, este tímido genio fue inmortalizado cuando se dio el nombre de Faradio a la unidad práctica de capacidad eléctrica. Podemos decir en verdad que toda la industria eléctrica de nuestros tiempos debe la mayor parte de su existencia a sus descubrimientos. Fuente de consulta: 100 grandes científicos, breves biografías de los científicos más grandes del mundo, de Hipócrates a Einstein. Recopilación del Dr. J. Green.